Este ya es un tema financiero. La solicitud de exclusión para CEPA de la obligación de pago anual del 25% en concepto de retribución fiscal sobre las utilidades. Nosotros, como institución, actualmente está obligada a enterar al Ministerio de Hacienda el 25% de sus utilidades obtenidas después de impuestos. Aquí no estamos diciendo no pagar impuestos. Después de todos los impuestos que pagamos el 25% adicional de impuestos de todas las utilidades brutas. Estas son disposiciones generales del presupuesto Romano II para instituciones oficiales autónomas emitidas por el Ministerio de Hacienda. Y ahí en el artículo 15 podemos leer cómo está prácticamente textualmente como dice la ley. En el apartado 2, dice el decreto legislativo publicado el 23 de diciembre de 1983, a partir de esta fecha nace la obligación del pago. Nace pero no se cumplía. 3. Para el cálculo de la retribución fiscal se aplican los criterios establecidos en el instructivo SAFI número 03-2008, normas específicas para la determinación y traslado de utilidades al Fondo General de la Nación, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo para fines de establecer el monto de la retribución fiscal o monto de las utilidades a transferir al Fondo General de la Nación, deberá aplicarse en el esquema que se presenta a continuación. Y en la siguiente lámina podemos ver desde el año 2015 hasta la fecha que hemos pagado $37.612.000 de impuestos, de los cuales ahí está el impuesto sobre la renta, que es el 30%, la retribución fiscal, que es el 25%, y la contribución especial de grandes contribuyentes que nos meten el otro 5%. Como pueden ver, nos queda muy poco teniendo utilidades para poder invertir, ¿verdad? Ese es un tema financiero que nos está afectando. Y este decreto legislativo número 161 del 29 de octubre del 2015, publicado en el Diario Oficial número 203, tomo número 409 del 21 de noviembre del 2015, entró en vigencia el año 2015. Yo por eso les decía, desde el 83 está esta ley, pero en el 2015, cuando ya comenzaban ya estaban los despilfarros y no hallaban de dónde agarrar, el problema es que las autónomas, y a todas las autónomas, porque nos pasa a todas, lo agarraban de caja chica, ¿verdad? Entonces cuando se robaban el dinero y ya no hallaban de dónde más rascar, le tiraban a las autónomas, que las autónomas pues han trabajado pues digamos en una forma un poco más eficiente que en el pasado y están trabajando ahora más. Entonces tenían un superávit y de ese superávit les decían agárrenles el 25%. O sea que desde el 83 al 2015 hubo algún tipo de conciencia de decir, hey, miren, pero si hay que invertir, lo poco que invirtieron, digamos, en las autónomas en esos años, dijeron, bueno, hey, no los sangremos ahorita. Pero ya en el 2015, cuando en esos gobiernos andaban ya los expresidentes locos viendo de dónde rascaban dinero, nos hicieron efectivo este decreto, ¿verdad? Es eso prácticamente. La siguiente lámina es un histórico de impuestos y contribuciones. Y aquí nosotros lo que estamos diciendo es no pagar impuestos. Yo quiero dejar muy claro eso. Pero siento que estamos sobrecargados de impuestos. Y ese 25% nos vendría un poquito a ayudar a poder hacer inversiones, a poder generar otro tipo de actividades dentro de la autónoma. Nosotros no podemos hacer un préstamo, como ustedes bien lo saben, porque tenemos que venir a la Asamblea Legislativa. Y nosotros lo que queremos es lo menos posible andar sacando préstamos y viniendo aquí a la Asamblea Legislativa, que va a ser necesario, obviamente, ¿verdad? Porque para la envergadura de obras y de proyectos va a ser necesario. Pero queremos también ser autosuficientes. ¿Y por qué no ocupar nuestros mismos recursos que nosotros mismos estamos generando por eficiencia, por mucho tema de ahorro también? Estamos siendo ahorrativos en temas que antes eran de despilfarro. Entonces, este es un tema que nos ataña a las autónomas, que estamos sobrecargados de impuestos.
y a la hora de querer invertir y ahora que vienen, porque antes, en el caso de CEPA, era como en los salvadoreños decimos, coyol quebrado, coyol comido. Ellos iban saliendo el día a día, pagaban planillas y quizás le pintaban 3 paredes. Pero nosotros no queremos venir a hacer eso, nosotros queremos hacer mega obras. Nosotros queremos hacer también, ¿por qué no?, trabajos sociales que involucren a... Pero para eso necesitamos recursos, ¿verdad? Entonces, se los planteo también para que tengan el contexto de cómo ahorita estamos nosotros afrontando, aparte de la pandemia, ¿verdad? Estamos afrontando este tema que nos vendría a ayudar si este 25% pues se nos exonera a las autónomas. Vámonos a la justificación. A pesar de la carga relevante de impuestos y contribuciones, CEPA ha cumplido y se encuentra solvente a la fecha. Nosotros incluso en pandemia hemos hecho todos los pagos al Ministerio de Hacienda, incluso las deudas históricas que tenemos con el Puerto de la Unión, que nos cuesta a nosotros la cuota más de 7 millones de dólares al año, al JICA de Japón. Nosotros hemos estado al día, el día que hay que pagar, el día se paga. CEPA tiene bajo su administración empresas que operan con pérdidas, las cuales generan un detrimento de sus recursos o disponibilidades, lo que limita efectuar inversiones en la infraestructura para modernización y mejora de los servicios al usuario, tanto en sus puertos como aeropuertos. A consecuencia de la pandemia por el COVID-19, se obtuvo un resultado institucional con pérdida de 16 millones, generado principalmente por la reducción de ingresos de 43.2 millones. Eso es lo que nos costó en el tema de la pandemia, ¿verdad? Bueno, estamos en pandemia, gracias a Dios nos estamos recuperando, pero en lo fuerte de la pandemia hubo una pérdida de 16 millones, ¿verdad? Porque dejamos de percibir 43. La solicitud de exclusión del pago del 25% de retribución fiscal permitiría que CEPA cuente con los recursos y mejore sus flujos de fondos para atender proyectos estratégicos de inversión en infraestructura y la actualización de equipos de operación. Para ello es necesario la aprobación de la Asamblea Legislativa para modificar el artículo 15, Romano 2, de las disposiciones generales del presupuesto y el instructivo SATFI 03-2008. El Puerto de la Unión, por ejemplo, se necesita mucho equipo. Tenemos ya equipo obsoleto. Tenemos remolcadores que son los que llevan los barcos hacia el muelle, obsoletos ya. Nos tenemos que ir poniendo a la vanguardia para el servicio que queremos ir dando de modernización. Afortunadamente, y yo quiero aclarar, el puerto de Acajutla, el Aeropuerto Internacional de El Salvador, son los que mantienen a CEPA, porque tenemos un FENADESAL que obviamente actualmente, como todos sabemos, no hay tren, ¿verdad? Es prácticamente unas galeras que llamamos disque museos, y tenemos un aeropuerto de Ilopango que obviamente no genera mayor ingreso por el tipo de operaciones que hay y que lo vamos a ir arreglando. Eso sí, tenemos proyectos de ir arreglando la casa, porque antes esa era una tierra como de nadie. Hoy la estamos ordenando ya, pero es importante incluirlas también en una ley orgánica de CEPA para que nosotros tengamos más, digamos, más herramientas o más dientes legales para poder hacer otro tipo de acciones, como llámese el tema tarifario, sin tener que ir a dar tanta vuelta en tantas instituciones que se puede tardar a saber cuánto tiempo, y para mientras la institución no está recibiendo o no está pudiendo tarifar lo justo, ¿verdad? Sin sangrar a nadie, lo justo, para poder ir sanando las cuentas de la institución. En esta parte concluyo, luego voy a los proyectos, pero sepan que la institución se está recuperando afortunadamente, ¿verdad? Ya no estamos en números rojos, estamos en números negros, afortunadamente, ya con este movimiento de carga que estamos teniendo de pasajeros, los servicios que estamos prestando, pero para nosotros es importante seguir ordenando la casa después de tanto desorden que hemos encontrado, y como ustedes también han encontrado y como todos hemos encontrado. Y esa es nuestra petición, presidente y diputados y diputadas, que nos ayuden a ordenar la casa para el bien de la institución y del país, para que podamos ejecutar esos proyectos estratégicos que el país demanda y la población.